¿Cuál fue el conflicto familiar que llevó a la ruina a vuestra familia? No pensé que la muerte de mi abuelo fuera a sacar lo peor de mi familia, pero estaba completamente equivocado. Mi abuelo vivía en Montana y durante más de 40 años construyó un auténtico imperio. Tenía un enorme rancho, 2 casas, cientos de hectáreas de terreno y varias inversiones. Según el abogado, el valor total de la herencia superaba los 12 millones de dólares. Mientras estuvo vivo, casi nadie iba a visitarlo. Mi tío solo aparecía cuando necesitaba dinero. Mi tía decía que estaba demasiado ocupada para pasar tiempo con él. Y mis primos apenas lo llamaban una vez al año. Mi hermana y yo éramos los únicos que íbamos todos los veranos. Le ayudábamos a cuidar los caballos, arreglar las cercas y simplemente pasábamos tiempo con él. Nunca hablamos de dinero porque, sinceramente, pensábamos que todavía le quedaban muchos años de vida. Pero todo cambió cuando falleció. Ni siquiera había terminado el funeral cuando empezaron las discusiones. Escuché a mi tío decir que el rancho debía ser suyo por ser el hijo mayor. Mi tía aseguraba que ella merecía la casa principal porque, según decía, había cuidado de mi abuelo durante años, algo que todos sabíamos que era mentira. Mis primos ya estaban hablando de vender los terrenos para repartirse el dinero lo antes posible. El ambiente era tan tenso que parecía que todos estaban esperando ese momento desde hacía años. 2 días después, nos reunimos en el despacho del abogado para leer el testamento. Pero no era un testamento normal. Mi abuelo había dejado una condición muy extraña. Todos los herederos debíamos pasar un fin de semana entero viviendo juntos en el rancho, sin teléfonos, sin internet y sin poder abandonar la propiedad. Si alguien se marchaba antes de tiempo, quedaba automáticamente fuera de la herencia. A todos les pareció una pérdida de tiempo, pero como había millones de dólares en juego, aceptaron. Las primeras horas fueron tranquilas. Después empezó el desastre. Mi tío acusó a mi tía de haber convencido a mi abuelo para cambiar el testamento años atrás. Ella respondió diciendo que él llevaba años intentando vender parte de los terrenos a escondidas. Mis primos empezaron a discutir entre ellos por quién merecía más dinero. Parecía una pelea constante. La segunda noche ocurrió algo inesperado. Uno de mis primos encontró una caja fuerte oculta detrás de una estantería de la biblioteca. Todos pensaban que estaría llena de efectivo, lingotes de oro o documentos de propiedad. Pero cuando el abogado la abrió, solo había decenas de sobres perfectamente ordenados. Cada uno tenía el nombre de un miembro de la familia. Dentro había cartas escritas por mi abuelo durante los últimos 10 años. Pero no eran cartas de despedida, eran confesiones. Mi abuelo había anotado absolutamente todo. Fechas, fotografías, copias de transferencias bancarias, conversaciones impresas y hasta informes de un investigador privado que él mismo había contratado. Descubrimos que un primo había falsificado su firma para intentar conseguir un préstamo, que mi tío había intentado vender una parte del rancho utilizando documentos falsos, y que mi tía llevaba años inventando gastos médicos para quedarse con parte de su dinero. Nadie dijo una sola palabra. Era imposible negar las pruebas. Entonces el abogado sacó un segundo sobre que había permanecido sellado hasta ese momento. Era el verdadero testamento. Mi abuelo escribió que todo aquello había sido una prueba. Quería comprobar quién era capaz de respetar su memoria y quién solo pensaba en el dinero. La última cláusula decía que cualquier persona que hubiera intentado manipularlo, presionarlo o pelear por la herencia, quedaba automáticamente desheredada. Después de revisar toda la documentación, solo quedábamos 2 herederos, mi hermana y yo, porque nunca le pedimos dinero. Nunca discutimos por sus propiedades, y fuimos los únicos que estuvimos con él cuando no tenía nada que ofrecernos. El resto de la familia salió del despacho insultándose entre ellos y amenazando con llevar el caso a los tribunales. Han pasado ya 3 años desde aquello. Seguimos viviendo en el rancho de Montana. La familia sigue sin hablarse, y cada vez que paseo por aquellos terrenos entiendo que mi abuelo nunca quiso que nos dejara millones de dólares. Quería dejarnos una última lección, y vaya si lo consiguió.